Amigos, familia, bendecida noche. Hoy estoy por aquí eh, tardecito de la noche haciendo este videito. Me cogió la noche el día de hoy. Em, Les cuento que sigue mi situación tal como está, no ha cambiado nada absolutamente. Para los que me preguntan cositas, les sigo contestando porque son personas que se interesan en los videos y de acuerdo a los videos y de acuerdo a medida que van conociendo mi historia, me van preguntando cositas y eso pues me llena de satisfacción porque quiere decir que hay personas que quieren saber más de mi caso. Hoy les voy a contestar, dos personas me han preguntado esto, dos personas amigos, adultos, pero entonces me causó curiosidad que el hijo de un amigo de estos que le comento, que me ha preguntado, lógicamente son gente muy aficionada al fútbol. Entonces jugué fútbol con estos compañeros. Entonces ellos, más que todo el niño, el hijo de este señor, de mi amigo, me pregunta que cómo fue mi situación jugando fútbol. A él le causó mucha curiosidad, como a los otros compañeros, al papá de él y al otro amigo, les causó curiosidad cuando yo conté a grandes rasgos que yo había jugado en el Campín 2 veces. Entonces esto le llamó la atención al niño y le preguntaba al papá que quería saber qué se siente, qué sentí yo, qué sintió don Alejandro cuando jugó en el Campín, a qué personas conoció famosas en el fútbol. Eso me lo preguntó el papá, pero que eran preguntas que le hacía el hijo a él. O sea que él indirectamente me estaba preguntando a mí por medio del papá. Lógicamente, y es un tema muy bonito y me salgo un poquito de las muertes y de todo esto. Y está visto que estos videos, con la supervisión de los papás, los niños menores están viéndolos y están interesados. En mi caso, y eso me gusta mucho, eso me gusta porque la generación actual, mirando mi situación, se dan de cuenta que en cualquier momento les puede suceder algo parecido a lo mío. Entonces toca evitar muchas cosas que en la vida puedan pasar. Bueno, voy a empezar por contarles mi situación respecto al fútbol. Mi papá era una persona que no le gustaba el fútbol. Él no le gustaba porque de pronto la crianza de mi papá fue en el campo, la crianza de mi papá fue de poco fútbol y, y eso nos inculcó a nosotros, desafortunadamente para él. Fuimos 5 hombres en la familia y todos los 5 hombres fuimos futbolistas. Afortunadamente para nosotros jugamos el fútbol y fuimos muy aficionados al fútbol hasta que pudimos jugar fútbol. Ya hoy en día ya no jugamos fútbol los hermanos. Hasta cierta edad jugaron fútbol mis hermanos y yo también. Bueno, les cuento que como todo niño, la, mm, el inicio en el fútbol era acabar zapatos, era acabar los zapatos que mi papá nos compraba para el colegio. Y, y lógicamente era parte el por qué no le gustaba el fútbol a mis papás, a mi papá, porque lógicamente nosotros jugábamos fútbol en la escuela, en el colegio, y
acabábamos calzado. No considerábamos el sacrificio que hacía mi papá para comprar nuestros zapatos para el colegio. Y lógicamente ese era el mal gusto al fútbol de mi papá. Yo empecé a jugar fútbol, microfútbol, yo empecé a jugar microfútbol cuando tenía más o menos unos 8 años. Eso fue ahí en el barrio Río Negro, en la cancha de microfútbol al lado de la iglesia, que lo llamábamos nosotros la cancha de los curas. Quedaba detrás de la iglesia, queda todavía detrás de la iglesia, una canchita de microfútbol. Había un señor que era latonero, era pintor de carros. A él le gustaba mucho el microfútbol. No jugaba microfútbol, pero le gustaba mucho. Y se le presentó la ocasión de patrocinar un equipo de microfútbol infantil. Y como pues, así como se dice, nos hacíamos ver jugando microfútbol en la escuela, pues muchos de nosotros niños jóvenes nos citamos a armar un equipo y este señor nos patrocinó y nos dio camisetas y jugamos el campeonato. Era el primer campeonato que yo jugaba eh, de microfútbol. Iniciaba a jugar fútbol. Yo jugaba microfútbol o jugué ese campeonato microfútbol. Yo lo jugué con zapatos. Con zapatos. Los árbitros nos permitieron porque éramos niños y no teníamos para un par de tenis. El caso mío, yo no tenía tenis para jugar microfútbol, para dañarlos jugando. Yo tenía los de educación física y era un pecado jugar con esos tenis porque era un sacrificio que mi papá hacía para comprarlos. Yo jugué con zapatos y eso, mejor dicho, escondidas de mi papá. Normal, un campeonato de barrio y conocer amigos, empezar a jugar microfútbol. De ahí en adelante, de ahí en adelante ya se destacaba uno en lo que aprendió, en lo que a medida que iba pasando el tiempo iba aprendiendo y ya fueron varios los campeonatos de microfútbol que jugamos. Ya eh, nos conseguíamos nuestros tenis, nos daban tenis para jugar en varios equipos, ya nos desempeñábamos en la labor que hacíamos, que la gran mayoría de los 5 fuimos arquero. Entonces los arqueros tenían como un llamado más, los miraban más porque esa labor pues la desempeñaban muy pocos y los que lo hacíamos pues en el caso de nosotros los hermanos lo hacíamos muy bien, entonces por eso nos destacamos en el barrio y en muchos equipos. Ya siguió pasando el tiempo, mi hermano César jugó mucho fútbol desde muy joven también y yo lo acompañaba a los partidos y yo miraba jugar a mi hermano. Tanto así que cuando yo tenía más o menos por ahí unos 16, 15, 16 años, empecé a jugar fútbol en el equipo donde jugaba mi hermano. Esporádicamente me colocaban a tapar y mi hermano era arquero también. Entonces yo lo reemplazaba por raticos. Ese era el cambio que se hacía. Entonces yo fui ganando experiencia. Yo fui ganando experiencia y cuando me vieron tapar en ese equipo se llamaba Balones Colombia 86. Un señor que lo patrocina, Hernando Rojas. Me acuerdo tanto y hace muchísimos años, pero me acuerdo mucho de él. Él era el que nos patrocinaba y llamaba mucho la atención de que mi hermano era arquero, el titular, y yo de vez en cuando lo reemplazaba y me daban los chancecitos para empezar a hacer lo que me gustaba también, que era jugar de arquero. Empecé a jugar con Colombia 86, pero como yo era el suplente de mi hermano, pues lógicamente era muy poco lo que yo jugaba.
me daban la oportunidad de vez en cuando y hacían el cambio y salía mi hermano, entraba yo. Pero hubo un equipo que se llamaba Fotograbado Cárdenas. Me acuerdo tanto, Osvaldo se llamaba el señor Osvaldo Cárdenas. Y él le dijo, él era dueño de ese equipo, Fotograbado Cárdenas, y jugaba en la misma liga donde jugábamos con Balones Colombia 86. Entonces él le dijo a Hernando Rojas que por qué no me prestaban a mí el arquero suplente para que yo jugara un campeonato de titular en Fotograbado Cárdenas. Pues yo salí de Fotograbado Cárdenas, yo llegué a Fotograbado Cárdenas como arquero, ya era un arquero titular, ya no era un arquero suplente, yo ya era titular y ya tenía un equipo a mi cargo, yo ya era líder, arquero de un equipo, en una liga, en la Liga Corporación de Fútbol de Bogotá. Fotograbado Cárdenas duró muy poquito. La verdad fue muy patrocinado, pero fue muy poquito lo que duró. Entonces lo cogió un señor, ese equipo lo cogió un señor del Tolima, un señor, no me acuerdo, Edgar Aranda, creo, Edgar Aranda y Víctor Cortés, ellos cogieron ese equipo y lo inscribieron a la liga con otro nombre, ya no era Fotograbado Cárdenas porque ya no había ese patrocinio y lo llamaron Club Deportivo Los Pijaos. Club Deportivo Los Pijaos fue el equipo que en donde más duré jugando fútbol y en donde surgí jugando fútbol, donde me di a conocer al nivel fútbol y de arquero en esos equipos y en esas ligas. Tanto así que jugando ese campeonato con Club Deportivo Los Pijaos, fui escogido como arquero de la Liga Juvenil Corporación de Fútbol de Bogotá. Ahí fue cuando fui seleccionado 2 años. Primer año que jugué en el Estadio El Campín una vez. Era la primera vez que yo jugaba en un estadio. O sea, no, yo no tenía la dimensión, la verdad, de qué estaba haciendo yo en ese momento. Porque a mí me gustaba el fútbol y yo jugué fútbol en muchas ligas, en muchas canchas a nivel de la Liga Corporación de Fútbol de Bogotá, pero ya seleccionaba una selección juvenil y jugar en el Campín, o sea, eso para mí ya era algo, o sea, no tenía la dimensión, yo no dimensionaba eso, yo decía jugar en el Campín. En ese año fue como jugar en cualquier cancha, pero no lo tomé yo Campín, no lo tomé yo con emoción, yo no lo tomé, hombre, lo que este niño me preguntaba, ¿qué se sentía jugar en el Campín? Pues realmente fue una sola vez en ese año, no nos fue bien en ese año en la Corporación de Fútbol de Bogotá a nivel juvenil. El siguiente año fui seleccionado nuevamente. En este segundo año jugamos en el Campín 2 veces. La primera vez que jugué en el Campín ese año, en ese segundo campeonato, fue contra la Liga Dimenor. En Bogotá hay muchas ligas de fútbol que están afiliadas a la Liga de Bogotá. Está Dimenor, Codefón, Federación de Fútbol de Menores, está Codesur, está Fedeín, está Codefón, que era la de Fontibón, está, bueno, en fin, eran muchas las ligas que estaban afiliadas a la Liga de Bogotá. Y ese campeonato se jugaba interligas. Por eso jugábamos en estadios de Bogotá. Y el principal era el Campín. Esa vez jugué yo en el Campín, ya tenía una dimensión de que era jugar en el Campín, ya había más emoción, ya había más ganas, ya había
o sea, ya uno maduraba respecto a jugar en el Campín. Jugué en el Campín, estuvieron mi hermano César y mi cuñado Daniel, el esposo de mi hermana Rosa, viéndome jugar. Fue una experiencia muy bonita llegar al estadio, jugar antes de que jugara los equipos profesionales. En ese momento jugaba, ese día exactamente jugaba Millonarios y Junior. Y Millonarios, nosotros nos estábamos cambiando, la Liga Corporación de Fútbol de Bogotá se estaba cambiando en el camerino anexo. En el Campín hay dos camerinos por lado, dos camerinos de visitantes y dos camerinos de locales. En ese momento Millonarios se estaba cambiando ahí, nosotros estábamos cambiándonos en el siguiente camerino al lado de ellos. Realmente yo siempre fui hincha o soy hincha de Millonarios, pero nunca he aficionado a conocer los jugadores, quién jugaba, esto, lo otro. No, me acuerdo mucho que en ese momento el arquero de ese equipo de Millonarios era Pedro Alberto Vivalda. Lo vi cuando se estaba colocando esparadrapo en los dedos, en las coyunturas. No fui como lo malicioso, como lo bonito de tener recuerdos de eso, de haber tomado fotos, en ese tiempo no habían celulares. O sea, era como, se lamenta uno en este momento de no haber hecho eso, pero lo importante era jugar. Conocí a muchos jugadores de Millonarios, pero no me tomé nunca fotos con ellos porque, bueno, la anécdota de esto es que jugué en el Campín. El nerviosismo mío para jugar en el Campín el primer tiempo de ese partido, en donde es preliminar antes de que jugara Millonario Junior, temprano, el Campín no estaba lógicamente lleno, apenas estaban ingresando gente. Yo cuando salí al Campín saludé a mi hermano y a mi cuñado que los alcanzaba a mirar en la gradería porque no había casi gente. Pero el nerviosismo mío fue tan grande de jugar que me hicieron 4 goles en par patadas en el primer tiempo. Y la Corporación de Fútbol de Bogotá estaba perdiendo con Dimenor 4-0 el primer tiempo. El técnico mío, Álvaro Pacheco, y el preparador físico, Ernesto Palacino, yo los nombres de ellos, porque ellos fueron muy importantes en mi carrera, a nivel de aficionado. Eh, Palacino, el preparador físico, me acostó en una camilla en el primer tiempo, me acostó en una camilla, me echó alcohol, me echó Vaporú, me masajeó piernas. O sea, él me hizo una relajación impresionante y me dijo, usted está nervioso, pero usted es un arquero que no tiene rival aquí en la corporación. Cálmese, tranquilo, esto, lo otro. Habían jugadores demasiado buenos para estar seleccionados por Corporación de Fútbol de Bogotá. Gente que hoy en día son profesionales en sus diferentes ciudades. Eh, Había un delantero Orlando que era de equipo Ponimalta, de la Corporación de Fútbol de Bogotá, y era un jugador impresionante que ya estaban pidiéndolo para menores, para ligas menores, y jugaba con nosotros, era impresionante este jugador. Pues fue tanta confianza que me dio Palacino que yo salí a jugar. Ya cuando yo salí al segundo tiempo, ya el camping ya estaba más lleno, ya yo no distinguía a mis familiares en las gradas del estadio. Entonces, el nerviosismo pasó a un lado. La Corporación de Fútbol de Bogotá se desempeñó tan bien en el segundo tiempo que ganó 5-4. Quedamos de terceros en ese campeonato, perdón, subcampeones, el tercero fue el anterior. Quedamos subcampeones en la Corporación de Fútbol de Bogotá a nivel interligas y eh, la categoría juvenil. Eso fue algo que no había pasado en esa liga y fue algo reconocido y ya nos dimos a conocer, ya nos querían más equipos para que lo jugáramos con ellos, ya nos fuimos como eh, dando a conocer lo que hoy en día se llaman pases o, bueno, en fin, en ese tiempo se llamaban
cartas de libertad. Uno jugaba con un equipo y si quería jugar con otro, le daban la carta de libertad a este equipo para jugar con este, pero no se movía dinero, era aficionadamente. Bueno, ese fue mi inicio en el fútbol, estando en nivel juvenil, lógicamente, ya 17, 18 años, ya los equipos ya me conocían, entonces ahí en adelante yo ya empecé a jugar a nivel de amateur. Yo ya tenía ya más de 18 años y era a nivel amateur, o sea, categoría única que llamaban en ese tiempo. Le voy a nombrar equipos por los cuales pasé. Les contaba que Balones Colombia 86 fue el primer equipo con que yo jugué fútbol y después lo patrocinó otro señor y se llamaba Club La 53. Ahí jugó mi hermano César, mi hermano Roque, jugué yo en el Club La 53, era muy nombrado y unos campeonatos en diferentes partes y en diferentes ligas de Bogotá impresionante. Ya se daba uno a conocer más. Estando jugando con la 53, el equipo Sincro Bogotá era de Ernesto Díaz, el exjugador de Santa Fe, y ahí jugaba Orlando Díaz, el hermano de Ernesto Díaz. Entonces ellos me vieron tapar en la 53 y pidieron que yo tapara con ellos un campeonato. Tapé con ellos un campeonato. Anécdota que cuando jugamos nos encontramos, mi hermano jugando con Club Deportivo La 53 era arquero y yo era arquero en Sincro Bogotá. Entonces imagínense, eso es una anécdota que uno cuenta porque mi hermano que yo iba a ir a mirarlo jugar y por eso empecé a jugar, tapaba en el Club Deportivo La 53 y yo tapaba en Sincro Bogotá y era unos encuentros clásicos de hoy en día, Millonario Santa Fe, Millonario Nacional, eran clásicos de clásicos. Anécdota bonita, no me acuerdo realmente la verdad el marcador, pero fue impresionante jugar en el colegio Don Bosco, el estadio Don Bosco, aquí en Bogotá, muchos lo conocen. Ya después seguí jugando, ya después jugué con Deportivo América, ya después jugué con Calzado Garay. Calzado Garay también me llevó a jugar a ese equipo un amigo del barrio. em, con Pollo Peletas que nos patrocinó, en Sporting Cristal, en La Familia, en equipos de La Familia que sacábamos y jugábamos en diferentes ligas. Em, ya a nivel más altico jugué con Sonapi Olaya, que era el campeonato del hexagonal que se hace en el Olaya, muchos lo conocen, es muy nombrado y van muy, muy buenos equipos. Han salido mucha gente de allá, profesionales. Mire, allá conocí yo a John Mario Ramírez, a Almuela León y a Eduardo Niño. Los conocí allá. Yo jugué allá primero jugué un campeonato, un hexagonal, lo jugué con Sonapi, que eso era de chances, cosas de esas que antiguamente se jugaban el chance, se llamaba Sonapi Olaya. Y después jugué con Seguro La Equidad, pero en ese tiempo nos dirigía el Flaco Rodríguez, pero Seguro La Equidad no era un club como hoy en día lo es. Eran equipos que hasta ahora empezaban. Como hoy en día ya hay equipos nombrados en el profesionalismo, en la B, que jugaron en el Olaya y hoy en día son equipos profesionales. Yo jugué con ellos, yo jugué con todos ellos. Desafortunadamente no fui profesional porque el entrenamiento martes y jueves era sagrado, era obligatorio en el Olaya. Allá conocí yo al Caimán Sánchez y el Caimán Sánchez preseleccionaba gente para Santa Fe y Millonarios, pero desafortunadamente no pude yo jugar porque no tuve tiempo yo para entrenar martes y jueves. De pronto ya me tocaba trabajar, estudiaba de noche, bueno, en fin, cositas. No fui profesional por eso, la verdad. Jugué muchos campeonatos de microfútbol, pero muchos, muchos, a nivel barriada. Em, Conocí muchísimos, yo creo que todos los estadios de Bogotá a medida que iban saliendo estadios, porque antes eran canchas de fútbol, empezando por el Olaya, eso era un peladero,
Y ya después formaron el Estadio El Olaya, que eso era, yo lo conocí, yo jugué, lógico. Pero antiguamente se jugaba el hexagonal en la cancha, lateral del Olaya. Hoy en día es un estadio y al lado está la lateral también, pero son canchas muy cuidadas, muy bonitas. Yo jugué en el Estadio Timiza, en el Estadio San Cristóbal, en el Olaya, en el Tabora, en la Alquería, en el Atahualpa, en Bonanza, en el Campincito. Ese es el lateral de ahí del Campín. Y en el Campín. Son anécdotas realmente muy bonitas. Le contesto a este niño que me pregunta, jugar fútbol es algo que le nace a la persona y si lo hace tiene que seguir porque son cosas que no se olvidan, lo que aprende uno jugando fútbol, microfútbol, los que conoce la gente. eh, si se desempeña uno bien, el aplauso de la gente, el abrazo que le dan cuando uno termina un partido, la cerveza que le brindaban a uno en ese tiempo, eso es bonito, eso es conocer uno mucha gente. A nivel de fútbol, también lo de otro equipo con el que jugué también fue el Club Pacífico, em, en donde jugaba Willington Ortiz. Yo jugué con Willington Ortiz, él de mediocampista y yo de arquero en un campeonato en el barrio em, Aures, en la cancha de Aures. Ahí jugué yo este campeonato. Yo tenía más o menos ya alrededor de unos 45 años más o menos, 47, 45, 43 años más o menos. Entonces eso eran experiencias muy bonitas conocer estas personas. No jugué con ellos, pero conocí a... no, sí jugué con ellos porque Ernesto Díaz era el dueño del equipo del Sincro Bogotá. Jugué con Orlando Díaz. Pero entonces a estas personas las conocí, pero no jugué con ellos. A Muela León, a Arnoldo Iguarán, a Néstor San Juan, a Mina Camacho, el Caimán Sánchez porque pues no jugó porque era como técnico. A John Mario Ramírez también lo conocí, no jugué con él. A Eduardo Niño, a ellos lo conocí en el Olaya, a todos ellos los conocí en el Olaya. Y con Willington Ortiz fue la experiencia más bonita porque jugué fútbol con él, tengo una foto. Afortunadamente, tomé una foto para decir, mire, jugué con Willington Ortiz. Con el Club de los Amigos, con los Primos, con Remelec de Fontibón, con Tigres, con Vieja Guardia. Y el último equipo con que jugué se llamaba Centro Plastic, un señor que patrocinaba y ya era máster. Yo tenía 49 años y máster se jugaba mayores de 50 años. Entonces se hicieron por ahí chancucos de cuando cumplía yo años y falsificaron algo de meses y empecé a jugar ese campeonato de máster. Jugué 2 años campeonato de máster, o sea que cuando al segundo año que jugué máster ya tenía yo mis 51 años. 50 años, de 51 años yo salí, que fue cuando me operaron de la rodilla y no pude volver a jugar fútbol. Esa es mi vida de fútbol. Algo se me olvida, algo recordaré, algo le contaré. Gracias por haberme preguntado esto. Me siento muy orgulloso de contarles cómo fue mi vida en cuestión de fútbol. Aficionado desafortunadamente porque no pude jugar fútbol profesional. Por falta de tiempo, por falta de recursos económicos también eran importantes. Nunca una lesión grande, simplemente jugando microfútbol tuve una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Eso fue antes de que me sucediera lo que me sucedió. Y me iba a mandar a operar estando en la cárcel. Moví muchos papeles, muchos exámenes y muchas cosas para operarme. Pero cuando yo vi una persona que fue operada y que caminó peor de coja de lo que estaba antes de operación, yo decidí no mandarme a operar. Pero ya estando yo trabajando en el Colegio Real Escandinavo, aproveché
la EPS, me hice exámenes y me mandé a operar de la rodilla, de ligamento cruzado de la pierna derecha, de la rodilla derecha. De ahí en adelante yo hubiera podido seguir jugando porque no era una lesión para dejar el fútbol. Pero el médico me dijo, pues, si no vive el fútbol, sería mejor que no juegue fútbol y de vez en cuando, pero no forzar la rodilla porque si se le vuelve a lesionar la rodilla ya no sería una operación de estas, sino ya sería un trasplante de rodilla. Entonces ya eso ya sonara trasplante, eso ya no me gustó y dejé el fútbol. A mis 51 años dejé el fútbol. Tengo 56 años. Me hace falta jugar fútbol, la verdad. Pero por salud, lógicamente. Esa fue mi historia. Jugué microfútbol, jugué banquitas, jugué fútbol. Y estuve metido también con, con arbitraje. Ya les contaré esta historia de arbitraje, cómo me fue de árbitro de microfútbol y de fútbol. Muy poco de fútbol, mucho de microfútbol. Ya les contaré esto. Amigos, muchas gracias por preguntas. Mire que a raíz de estas preguntas de estos dos amigos y del hijo de un amigo de ellos, les estoy contestando y salen temas para hablar, no solamente de cárcel y de muertes y de tristezas. Me pareció muy bonito este video. Amigos, me pasé mucho, 32 minutos casi. Bendecida noche para ustedes. Muchas gracias, sigan vinculando, sigan compartiendo. Gracias a las personas que se interesan en mis videos, se preocupan y están pendientes el por qué a X hora de hoy viernes no había mandado el video todavía. Les interesa y eso me interesa a mí. Muchas gracias. Bendecida noche. Hasta pronto. Nos vemos el martes.